Al inicio de la Guerra del Pacífico, en 1941, existía un único rey indiscutible de los cielos de todo ese hemisferio, y ese rey era el Mitsubishi A6M0 de la Marina Imperial Japonesa. Pero apenas 2 años después, los norteamericanos habían cambiado completamente la balanza de la guerra aérea contra el Cero, un cambio tan irreversible que acabó con cualquier rastro de la capacidad de combate de esa aeronave. Pero ¿sabes cómo sucedió todo eso? Hoy, la sala de guerra te lo explica. Antes de comenzar, quiero invitarte a ti que quieres ampliar tu colección de militaria a echarle un vistazo a este Tropenhelm del Afrika Korps. Estas cubiertas tropicales fueron usadas por potencias europeas a inicios del siglo XX en sus colonias, principalmente en África y también en Asia. Esta versión que la sala de guerra sortea ya estuvo en el canal y es la Tropenhelm usada por el Afrika Korps alemán en 1941. Ese avión en pantalla es el Mitsubishi A5M, conocido en Occidente como Claude. Este fue el primer avión monoplano de metal embarcado de caza en entrar en operación en el mundo, y entró en operación justo al inicio de la guerra chino-japonesa, o la invasión japonesa de China, que comenzó en 1937 con el campo de batalla aéreo de China expandiéndose cada mes. Comenzaron a ocurrir cada vez más operaciones de incursión contra las ciudades chinas para bombardearlas. La Fuerza Aérea China, que había adquirido numerosos cazas europeos y estadounidenses, empezaba a reaccionar. Los japoneses empezaron a poner esos aviones ahí escoltando a sus bombarderos. El principal problema del A5M Claude era su alcance operacional. Era un avión pequeñito y notablemente tenía un alcance muy corto. Entonces intervino Jiro Horikawa, ingeniero japonés, creador del A5M. Entonces decidió atender precisamente la demanda de la Marina por un caza de muy largo alcance. Y en el año de 1940, la Marina Imperial Japonesa entonces presentó su nuevo Mitsubishi A6M, bautizado en el extranjero como Zero. Este caza exageraba todas las características de maniobrabilidad que el A5M ya exhibía, pero aumentó su poder de fuego ahora, con 2 cañones de 20 milímetros integrados en las alas y también un alcance mucho mayor. Ese alcance y esa maniobrabilidad hicieron que el Mitsubishi Zero se convirtiera en la plataforma de caza más eficaz de todo el Pacífico. Presentaba características muy superiores a cualquier otro caza en esa área de operaciones. Fuera estadounidense, británico, francés, holandés, lo que sea. Eso, sumado a la alta calidad de las generaciones de pilotos japoneses del periodo inmediatamente anterior a la guerra, hizo que el Mitsubishi Zero fuera básicamente un oponente imbatible en el escenario del Pacífico. Pero antes de que podamos pensar que esas características del Mitsubishi Zero fueran resultado de algún milagro, de algún secreto de diseño que Jiro Horikoshi hubiera descubierto solo, no, la verdad es mucho más cruda y mucho más simple. Horikoshi simplemente tomó una decisión clara al exagerar las características de maniobrabilidad y alcance del Zero en detrimento de su peso, Mitsubishi Zero. Era un avión muy ligero y esa ligereza justamente se encontraba en la falta de blindaje del avión. No existía ningún tipo de blindaje para el piloto y ni siquiera tanques autosellantes. En las alas, el recubrimiento metálico del Zero era tan delgado que hasta un toque fuerte podía marcar su superficie. Es decir, el Zero fue diseñado 100% como un arma ofensiva, y los japoneses confiaban en que su poder ofensivo, junto con la habilidad extrema de sus pilotos, sería suficiente para alejar a cualquier oponente de su cola. Esa ecuación funcionó muy bien hasta que los japoneses empezaron a enfrentarse al poderío industrial estadounidense, que tenía la capacidad no solo de producir aviones mejores, sino también en cantidades mucho mayores. Y claro, si quieres conocer toda la historia del Mitsubishi Zero con extremo detalle, puedes acceder a nuestro video que está justo aquí arriba
y divertirte mucho por más de una hora. Habiendo dicho eso, los primeros occidentales en realmente explorar las capacidades de combate del Mitsubishi Zero fueron los pilotos estadounidenses del AVG, o Grupo Voluntario Americano, también bastante conocidos por su apodo, los Tigres Voladores. Estos mercenarios pilotaban cazas P-40 Warhawk allá en el Teatro de Operaciones de China a partir del segundo semestre de 1941 contra la Fuerza Aérea de la Marina y del ejército japonés. Ahí, los pilotos bajo el mando del general Claire Chennault concluyeron que combatir en maniobras contra los aviones Zero era muy infructuoso y mortal para ellos, y por lo tanto otro tipo de enfoque tendría que ser utilizado para combatir esas aeronaves enemigas. Este nuevo enfoque es una táctica llamada Boom and Zoom, que tiene dos etapas. Primero vuelas más alto que tu enemigo, tal vez incluso usando una carnada que vuele más bajo, pero dejas que tu componente de caza tenga más ventaja. Entonces, cuando localizas al enemigo, inicias la fase de boom, que es comenzar un picado muy rápido y empinado para acelerar tu avión hacia el objetivo que aún no te ha visto. Viniendo entonces de arriba hacia abajo, haces el cruce con el objetivo, realizando tu disparo, disparando tus ráfagas que tienen que ser precisas, y derribas el avión. Idealmente en el primer pase y después continúas un picado. Evita que ese enemigo tuyo, el Mitsubishi Zero, pueda acompañarte en el picado, ya que es bastante ligero y no pica bien. Con tácticas de Boom and Zoom, los Tigres Voladores redujeron las desventajas del P-40 frente al Zero y lograron muchos derribos de esos aviones japoneses. Y ya en el primer semestre de 1942, un piloto de la Marina de los Estados Unidos, el comandante Jimmy Touch, desarrolló también, después de sus primeros encuentros con el Mitsubishi Zero, volando el caza F-4F Wildcat, que también era bastante limitado en comparación con el Mitsubishi Zero, un enfoque llamado Touch Weave, o finta de Touch. Básicamente, Jimmy Touch decidió emplear dos Wildcats contra un solo Zero, y estos dos Wildcats entonces harían pasadas de vuelo entre ellos. Se cruzaban circulando uno alrededor del otro, haciendo que, inevitablemente, el Zero eligiera a uno de ellos como objetivo. Entonces, cuando esas trayectorias de vuelo se cruzaban de nuevo, el Zero que estaba persiguiendo a uno de los Wildcats inevitablemente entraría en la línea de fuego del otro Wildcat. Entonces es justamente esta imagen que estás viendo aquí arriba. El Zero persiguiendo a este Wildcat aquí entra en la línea de fuego del Wildcat y compañero del primero. Y esa táctica realmente dio buenos resultados para los pilotos norteamericanos, siendo bastante utilizada a partir de la batalla de Midway, que ocurrió el 4 de junio de 1942 y que también puedes conocer en nuestro video que está justo aquí arriba. Y si ya viste nuestro video y estás familiarizado con la batalla de Midway, también debes saber que los japoneses emprendieron al mismo tiempo una operación de ocupación de las Islas Aleutianas que están aquí al sur del Mar de Bering, en el extremo suroeste de Alaska, en Estados Unidos. Y fue justamente en el contexto de esa operación de las Islas Aleutianas que los estadounidenses finalmente pusieron las manos en su primer Mitsubishi Zero, apto para ser restaurado y vuelto a volar. Y todo eso sucedió justo en esa cadena de islas aquí cerca de la ciudad de Dutch Harbor, que se hizo muy famosa en esa serie de los pescadores de cangrejos que vemos en Discovery Channel. Muy bien. El 3 de junio de 1942 aviones de un portaaviones japonés atacaron Dutch Harbor. Y entre esas aeronaves estaba el Mitsubishi Zero de un joven piloto recién graduado de la Academia Naval y que representaría un papel muy importante en esta historia. Ese piloto era el suboficial Tadayoshi Koga, de 19 años de edad. El joven aviador ya comandaba su formación de 3 Mitsubishi Zero, porque los japoneses ya utilizaban en esa época la formación Big, triangular,
con un líder y 2 escoltas que lo acompañaban. Y si eres premium en la sala de guerra, puedes seguir aquí la biografía del piloto Werner Melders, en la cual explico en detalle todas esas formaciones de vuelo, hasta el Schwarm alemán usado con gran éxito al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a Koga, después de su ataque exitoso del 3 de junio, regresa a Dutch Harbor, una vez más al frente de sus 2 compañeros para un nuevo ataque el 4 de junio. Al mismo tiempo, entonces, que la batalla de Midway estaba ocurriendo allá al sur, en el centro del Pacífico. Al hacer un vuelo rasante de disparos sobre Dutch Harbor para atacar objetivos dispersos en el terreno, el propio Koga tuvo su cero alcanzado por una ametralladora antiaérea estadounidense que dañó la línea de retorno de aceite del motor. Entonces, como puedes ver en esta foto tomada en el momento exacto en que el cero de Koga sobrevolaba Dutch Harbor, ya claramente dañado, dejando una estela de humo negro de aceite. Justamente ahí es donde el destino de este joven piloto terminó sellado, curiosamente junto con el destino del propio Mitsubishi Zero y del propio Imperio de Japón. Con su cero bastante dañado, entonces Koga intentó mantener el motor funcionando tanto como pudo, y él sabía que en la isla de Akutan, justo aquí al lado de Dutch Harbor, el comando naval japonés había estacionado un submarino que estaría listo para rescatar a cualquier piloto en situación de dificultad. Koga y sus 2 escoltas sobrevolaron la isla de Akutan, y como ven aquí, el terreno no es apto para un aterrizaje de emergencia. Justo ese tipo de terreno fue el que Koga buscó. Curiosamente, tras varios vuelos, Koga halló justo lo que buscaba: un terreno plano bastante propicio para que su cero simplemente deslizara y aterrizara con toda tranquilidad. Entonces dio la vuelta y se alineó con el terreno, preparándose para descender. En ese momento, uno de sus compañeros realizó una última pasada baja sobre el terreno localizado y se dio cuenta de que debajo del pasto bastante verde, el sol estaba reflejando muy fuerte, indicando que ese terreno en realidad era un gran pantano. El compañero trató de avisar a Koga sin éxito. Koga ya tenía el tren de aterrizaje abajo y estaba a pocos metros de aterrizar. Lo que sucedió después fue que las ruedas de su cero, al tocar el suelo, quedaron atascadas por el agua y el avión se volteó, quedando con el vientre hacia arriba. La violencia del impacto fue tan grande que causó la muerte inmediata de Tadayoshi Koga, muy probablemente por un impacto bastante severo en la frente o por el cuello roto, justamente por el golpe contra la estructura de la cabina. Pero a pesar de su muerte instantánea, su casa quedó en gran parte intacto y permaneció, de esa manera, sin ser tocado por un poco más de un mes. Fue el 10 de julio de 1942, poco más de 35 días después de la caída y muerte de Koga, que el piloto Bill Tease, lo estás viendo aquí, izquierda de la foto, comandante de un PBI-5 Catalina, un hidroavión de reconocimiento de largo alcance estadounidense, estaba sobrevolando la isla de Yakutan. Por casualidad, cuando uno de sus mecánicos estaba en las burbujas de observación del fuselaje trasero de los Catalinas, terminó visualizando ese Mitsubishi Zero blanco con el vientre hacia arriba, en medio de la vegetación baja de la isla. Bill Tease entonces regresó a Dutch Harbor, informó a su comandante que ese cero aparentemente estaba intacto y al día siguiente regresó a la isla para verificar el estado real de la aeronave. Al llegar allí, los estadounidenses confirmaron que el cero de Yakutan estaba completamente recuperable y muchos decían que fácilmente se podía volver a poner en condiciones de vuelo. Tras el ataque a Pearl Harbor, los comandantes estadounidenses querían capturar el Mitsubishi Zero, pero todos los aviones que encontraban en el campo de batalla estaban terriblemente dañados, mucho más allá del punto de recuperación. El Zero de Yakutan, aterrizado por Tadayoshi Koga, era una oportunidad única para ello. El primer equipo de recuperación llevado por Bill Tease a la isla simplemente logró sacar el cuerpo de Koga de la cabina y enterrarlo en una colina junto al avión, y al día siguiente regresaron con más hombres para intentar sacar el avión del pantano. Sin embargo, ese segundo equipo se dio cuenta de que era necesario equipo pesado para sacar el avión de ahí con todo el cuidado posible. Y fue solamente en la tercera expedición, que ocurrió en julio,
cuando los estadounidenses retiraron cuidadosamente el cero de su lugar de descanso. Esta imagen muestra el cero de Yakután en su estado original, justo como fue extraído del lodo. Mira aquí, el avión está en gran parte intacto, de verdad. La foto muestra que los estadounidenses retiraron el motor y la hélice del caza para transportarlo. El mayor daño al avión ocurrió aquí, en el estabilizador vertical. También que los alerones ya habían sido retirados. En este punto los alerones son estructuras muy frágiles. Entonces probablemente ya habían sufrido algún daño más considerable y fueron guardados por separado para que no sufrieran más. Esa aeronave entonces fue transportada por barco hasta San Diego, allá en el sur de California, llegando allá en el mes de agosto e inmediatamente pasando por una extensa restauración. Diversos especialistas en aviación de la Marina de los Estados Unidos restauraron el cero en todos los más minuciosos detalles, incluso restaurando la hélice original y volviéndola a colocar en su lugar. El componente que más trabajo generó fue el tren de aterrizaje del cero, que tuvo que ser básicamente rehecho por completo. Y durante todo ese tiempo, el cero de Akutan fue mantenido bajo la custodia de la policía militar las 24 horas del día para evitar que alguien dañara el avión. Buscando un souvenir, al final, y los Inomarus, las bolas rojas, las meatballs japonesas que identifican sus aeronaves en las alas, fueron repintadas con discos azules con estrellas blancas, identificaciones de la Marina estadounidense. Y el 20 de septiembre de 1942, el piloto Eddie Sanders despegó por primera vez con el cero, capturado en la isla de Akutan. Hasta el 15 de octubre, Eddie Sanders realizó nada menos que 24 vuelos, llevando ese cero al extremo de su envolvente de vuelo. Y él descubrió varios puntos débiles en la operación de la aeronave. Un ejemplo claro fue cuando Sanders aceleró el avión a más de 200 nudos y notó que los alerones se trababan y se endurecían desde esa velocidad. El piloto japonés tenía más dificultad para maniobras rápidas a más de 200 nudos, y eso se sumaba al hecho de que el cero giraba mucho más fácilmente hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, si combinas esos dos factores, puedes generar un escenario muy desfavorable para el cero. Si combates a más de 200 nudos y giras muy cerrado a la derecha, quien estuvo presente y acompañó todo el proceso en detalle fue este tipo de aquí. Roy Grumman, el propietario y jefe de ingeniería de Grumman, el mayor fabricante estadounidense de cazas navales, en ese momento estaba probando el primer prototipo de lo que sería el sucesor de su F-4F Wildcat. El F-6F Hellcat y la información que Ed Sanders obtuvo en la cabina del cero de Akutan fueron clave para que él modificara las configuraciones del nuevo Hellcat, para que esa aeronave se volviera definitivamente cazadora de ceros. Los nuevos Hellcats de Roy Grumman entonces debían ser altamente maniobrables y también ser capaces de realizar esas maniobras a velocidades superiores a 200 nudos. Y al mismo tiempo que presentaba esas capacidades, también debía mantener un alto nivel de protección blindada para el piloto. Grumman entonces resolvió la ecuación simplemente añadiendo mucha más potencia a su avión, cambiando el motor por el nuevo Pratt y Whitney R2 1800 Double Wasp, que presumía 2000 caballos de fuerza con un motor similar. Aprovechando también los secretos revelados por el cero de Akutan, Chance Boat también presentó su nuevo F-4U Corsair, un avión tan potente y tan maniobrable que superaba al cero en todos los aspectos, excepto únicamente por el largo alcance de la aeronave japonesa. Y a partir de mediados de 1943, los Corsairs del grupo de caza VF-17, los Jolly Rogers, que puedes conocer en nuestro video aquí, iniciaron una verdadera masacre de los Mitsubishi Zero, y varias otras unidades se sumaron a ellos en los meses siguientes, representando un cambio de rumbo completamente irreversible para la Marina Imperial japonesa. Y mientras la guerra se encaminaba hacia su última fase, allá en Estados Unidos, el cero de Akutan recorrió el país, siendo mostrado al público como un gran trofeo de guerra. Realizó varias series de vuelos y pruebas en los años siguientes, hasta que fue perdido en un accidente operacional en febrero de 1945
cuando ya estaba inutilizado. Después de ese accidente, muchas piezas del Zero de Akutan siguen preservadas y están en exhibición en varios museos por todos los Estados Unidos de América. Seré tu guía y te espero ahí. Dime tú. ¿Ya conocías la historia del Zero de Akutan y cómo los norteamericanos vencieron al Mitsubishi Zero en la Segunda Guerra Mundial? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo y danos like. Y no olvides suscribirte a Sala de Guerra para no perderte de nada. Yo me despido por ahora, te agradezco nuevamente por vernos y te mando un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.